Me dice aquí el operador para Canal 5 Santa Fe y agencia de noticias DERF, www.derf.com.ar. Tenemos en línea quien es el director del Hospital Cuyen, aquí de la ciudad de Santa Fe. Me refiero a Juan Pablo Poletti. ¿Cómo le va, Poletti? Andrés Batistela los saluda y gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Andrés. No, el gusto es mío. La novedad que tenemos son varias, pero queríamos arrancar por esta prohibición, Poletti, para las visitas de los familiares de los pacientes, y esto se debe a que se detectaron casos de coronavirus, entendemos, en el área no COVID, ¿no? Sí, más que prohibición es una suspensión transitoria, es por ahora una postergación de la visita programada sobre las áreas no COVID, ya que en la internación, donde nosotros le llamamos pabellones, se han detectado en las últimas 48 horas 2 casos positivos, sin contagio de personal de salud, ya que usa los elementos de protección personal que estamos nosotros pidiendo que use todo el personal, y creemos, y fue el análisis que hizo el comité de crisis, que es muy probable, dada la circulación que se produce, que hay en la ciudad, que el contagio pudo haber venido externo hacia el interior del hospital. Ante el peligro que esto suscita de que se pueda contagiar todo un pabellón, y a partir de ahí empleados, agentes de salud y los propios pacientes, es que justamente es que le pedimos esta colaboración a la ciudadanía de, por ahora, suspender provisoriamente la visita hasta que se normalice un poco los casos de pabellón y que podamos tener ir reiniciando paulatinamente. Estamos analizando por ahí de ir haciéndolo por servicio, que un día venga la visita de un servicio, otro día de otro, porque recordemos que un hospital es el más grande de la provincia, casi 300 camas, por lo que casi 200 personas por día, teniendo un visitante por paciente, y casi el 85% de ocupación de cama que tenemos hoy, nos lleva a que hay casi 180 o 200 personas por día que ingresan al hospital. Claro. Y esto pone en riesgo la salud de cada uno de los pacientes internados en áreas no COVID. Claro. ¿Cómo transcurrió lo que va de esta jornada, de este jueves, con esta nueva medida, Poletti? Porque es habitual para todo santafesino el paisaje de pasar por enfrente del Cuyen y ver que muchos familiares se encuentran esperando afuera y demás. ¿Cómo viene transcurriendo esta jornada? Hasta ahora no hemos tenido conflicto, no hemos tenido una crisis, por decirlo de alguna manera. La gente entendió bastante bien, y también los servicios médicos están haciendo un esfuerzo para poder hacer todo lo que es el informe telefónico, contactar a cada familiar y se le da un informe telefónico del estado de salud de su familiar. Creemos que para el lunes vamos a estar en condiciones de ver si podemos reiniciar la visita, como le decía, en forma ordenada y tratando de hacerlo lo más consensuado con el comité posible, para evitar contagios por un lado y evitar el desarraigo familiar por el otro. Claro. El otro tema que nos preocupa, Poletti, es el personal de la salud y aquellos que deben aislarse por haber sido o ser contacto estrecho de un caso positivo de COVID-19 en este momento en el que tenemos más de 200 casos por día en la ciudad de Santa Fe. Esto nos está pasando a todos, está pasando en todos los ámbitos. ¿Cuál es el número en este momento de personal que ha tenido que aislarse en el Hospital Cuyen? Nosotros tenemos un seguimiento de todo nuestro personal a través del área COVID, que consulta diariamente aquel caso sospechoso por síntomas, aquel caso estrecho o contacto estrecho por algún caso positivo cercano, o el caso positivo propiamente dicho. El promedio de agentes aislados en este sentido está cercano a las 100 agentes, casi 100 personas por día, agentes del Cuyen, deben ser aislados o están aislados. Algunos se reintegran y caen otros soldados, como le decimos nosotros. Claro. Esto es lo que estamos tratando de manejar a través de la parte administrativa,
para poderse reemplazar esa persona lo antes posible, sobre todo aquel personal que es esencial y que ocupa áreas críticas o áreas COVID dentro del hospital. Contamos con el apoyo de todo el personal que realmente refuerza su trabajo cuando le falta un compañero, pero la idea es tratar de tener los reemplazos en el menor tiempo posible, cosa de que si a una gente se tiene que aislar 14 días, podamos estar a los 3, 4 días ya contando con su reemplazo. Claro. Esto lo estamos aceitando del Consejo, de la dirección con el Ministerio. No es fácil, pero se está intentando lograr lo antes posible para contar con el reemplazo pertinente. Claro. Y el gran tema, me parece, Poletti, lo que nos preocupa desde que arrancó la pandemia es ir monitoreando la ocupación de camas, en este caso en el Hospital Cuyen. ¿Cuál es el porcentaje hoy de ocupación de camas allí en el efector público y qué proyección se hace teniendo en cuenta que la curva por ahora no baja? Esto lo estamos tratando a nivel ministerial, en la red de salud, junto al Iturraspe nuevo, al viejo Iturraspe que ahora abrió sus puertas. Hemos derivado a algunos pacientes de menor gravedad al viejo Iturraspe y con la perdón, con la apertura de las 7 camas en el área crítica, un nuevo sector que abrió el nuevo Iturraspe, más las 5 camas nuestras que abrimos la semana pasada, nos da cierto oxígeno, que no sabemos si va a ser total, pero sí ahora contamos anoche, había 15 camas respiradas libres en la ciudad de Santa Fe, sin contar el privado. Esto, sin lugar a duda, ayuda cuando el fin de semana habíamos estado haciendo realmente una logística de camas para no quedarnos sin cama crítica, que hasta ahora, en los 7 meses de pandemia, casi no hemos tenido la necesidad de contar con el medio privado para derivar a algún paciente crítico, salvo algunas derivaciones que se hicieron desde el nuevo Iturraspe, pero en el caso del Cuyen hemos todavía soportado la embestida del no COVID y del COVID en el aspecto crítico sin tener que derivar paciente al privado. Claro. Sabemos que se viene el pico y bueno, estamos preparados para eso, y cuando las camas no den más y la área crítica esté colapsada, articularemos con el privado para la derivación hacia ese sector de las pacientes críticos no COVID. Claro. En cuanto a COVID, si seguimos con este nivel de casos diarios de entre 200, 300, a veces baja a 170, pero en este nivel, supongamos que sigue esto así 15 o 20 días, Poletti, ¿cuál sería la situación en caso de que así suceda? Posiblemente veremos cómo se comporta la estadía, depende de la gravedad de los pacientes. En esto influye mucho el día cama en terapia intensiva. Si nosotros podemos lograr bajar el día de estadía cama en terapia a 7, 10 días promedio, nos llevaría a que pudiéramos estar haciendo una rotación de cama donde podríamos estar dando abasto. A partir de que los pacientes sean cada vez más complejos y el día estadía cama pase de 15 a 20 días, ahí la puerta de entrada se hace grande, pero la puerta de salida es muy chica. Entonces ahí las camas críticas sí pueden llegar a tener un colapso y ahí vamos a necesitar del medio privado para poder articular, y en el caso que el medio privado también esté completo, queda como opción habilitar las camas críticas no habilitadas en el Hospital Iturraspe Viejo, y también la Sagrada Familia, que es el sanatorio que tomó el Ministerio en esta pandemia, que por ahora no está pensado abrirse por una cuestión de que tampoco el recurso humano es infinito, y si abrimos ahí y me sacan recurso humano a mí, no vamos a tener todos los enfermeros capacitados en terapia intensiva, porque la cantidad que se capacitó, que fueron un montón realmente, pero también hay mucho pluriempleo. Entonces cuando se cae personal en el privado, ese personal capacitado a veces se va a trabajar al privado, y entonces ahí es donde se produce la superposición de cargos, que es muy común acá en la ciudad de Santa Fe, el pluriempleo, que alguien trabaje en el Cuyen y en el Iturraspe y trabaje también en una clínica privada. Claro.
La última pregunta, Poletti. Me decía el doctor Rodolfo Rosselli del Ministerio de Salud que una variable sería reducir la circulación de vehículos porque justamente muchas camas se terminan ocupando por siniestros viales, por accidentología. ¿Esta es una variable que están estudiando, que ha charlado con las autoridades como para reducir la circulación de autos? Las veces que me tocó participar en el comité invitado por el gobernador o la ministra, ellos están al tanto de la cantidad de camas ocupadas por el no COVID, que mucho tiene que ver con accidentes de tránsito, heridos policiales o accidentes casuales, viales, peatones, bicicletas. Sin lugar a dudas que cuando estuvimos en abril y mayo con una cuarentena estricta y casi sin circulación, el nivel de ocupación de terapia era mucho menor. Creo que eso hoy es casi imposible reducir a foja cero, pero bueno, nosotros seguimos trabajando, intentando hacer la logística de cama y después hay una cuestión que uno no conoce, que son las cuestiones políticas sanitarias, claro, que bueno, nos escuchan y después las decisiones las tienen que tomar desde el punto de vista no solo sanitario, sino a veces político, económico, social, y es ahí donde están los responsables para tomar ese tipo de decisiones. Seguro. Poletti, le agradecemos por su tiempo para Canal 5 Santa Fe y Agencia de ERFE. Muy amable. No, por favor, un gusto. Chau, chau. El doctor Juan Pablo Poletti es el director del Hospital José María Cullen, aquí de la ciudad de Santa Fe. Bueno.